Buenos días. En primer lugar, agradecer a la red Namut por haberme invitado y especialmente a Diego Fernández, que es un poco el que ha encabezado este congreso, pues el haber contado conmigo pues, a explicar eh, un estudio que es verdad que realizamos en hombres, pero que, al igual que Juan G., os abrimos un poco la vía pues, para que se pueda plantear en mujeres, porque como veremos, al final ambos suplementos también de forma independiente se han visto que mejoran en el rendimiento en mujeres. Bueno, de alguna forma, un poco como inicio, pensad que uno de los principales objetivos que tiene cualquier deportista es generar pues una recuperación, sobre todo en el corto plazo, que nos pueda permitir generar esas adaptaciones en el largo plazo que, por supuesto, nos hagan, en este caso, aumentar el rendimiento. Para ello, tenemos que tener en cuenta que tenemos que intentar evitar o mitigar lo que es la fatiga. No voy a entrar en profundidad a hablar de cada una de ellas, porque es verdad que pensaba que había algo más de tiempo para poderme explayar, pero ahí tenéis algunas de las causas exógenas. Básicamente van en temas relacionados con pues el control del entrenamiento y el temas nutricionales, que en muchos casos, pues que si no están bien planificados, pues lógicamente al final va a generar pues, esa fatiga, ¿no? Por otro lado, tenemos a nivel interno cuestiones endógenas que también van a facilitar esa fatiga y, básicamente en muchos casos son cuestiones metabólicas, de algún tipo de metabolito que pueda aparecer y que, pues por las vías a las que ataque, pues no va a permitir generar de alguna forma esa recuperación y, pues al final produce una disminución, en este caso, del rendimiento a través de, pues de la fatiga como tal. Lo que sí está claro y que tenemos que tener de alguna forma todos claro es que una óptima nutrición e hidratación lo que nos va a facilitar, por un lado, va a ser ese abastecimiento de los almacenes de energía que luego vamos a necesitar, ¿no? Mientras hacemos esa práctica deportiva. Va a ayudarnos a recuperar y regenerar toda la parte de las células musculares y pues también de alguna forma nos va a facilitar ese cambio fenotípico de cara pues, a la nueva situación en la que nos vamos a encontrar cuando mantenemos el ejercicio físico. Con eso, de alguna forma, lo que vamos a conseguir es disminuir la fatiga por un lado y, por supuesto, beneficiarnos a nivel de rendimiento deportivo por el otro. En este sentido, dentro de los suplementos que más se han utilizado, ¿hay algún acople por ahí o algo se oye? De los suplementos más utilizados ya nos habían anticipado que sobre todo la creatina, es verdad que también tenemos el hidroximetilbutirato como otra opción para de alguna forma para ayudarnos en estas mejoras que estábamos diciendo. Mostraré al final realmente lo que nosotros conseguimos, pero previo a ello quería un poco que vierais cómo pues, el HMB, el hidroximetilbutirato, es un derivado de la leucina, va a facilitar lo que es la recuperación post-ejercicio e incluso va a ayudarnos a reducir lo que es el daño muscular, bien porque sea a través de un efecto anticatabólico, por un lado, o porque de alguna forma forme parte de las membranas, por ejemplo, del sistema muscular. Pero también de alguna manera hemos visto o se ve a través de los estudios de los resultados obtenidos cómo promueve la masa muscular y la fuerza. En este sentido, es verdad que no hay muchos estudios realizados exclusivamente en mujeres. Sí que he podido recoger a través de una revisión sistemática con metaanálisis, en la cual dentro de los estudios que se incluyeron, algunos incluían, además de hombres, mujeres, que de alguna forma los he recuadrado. Son 4 estudios, 91 mujeres que eran las que entraban dentro de esos estudios y cuyos resultados más importantes indicaban que tenía efectos positivos, en este caso, sobre el rendimiento de resistencia y la capacidad máxima de oxígeno medida a través del VO2. En cuanto al tema del peso, que es uno de los problemas que habitualmente nos encontramos luego los nutricionistas deportivos cuando trabajamos en mujeres, ese cuidado de no subir peso, en este caso se observó que de alguna forma se beneficiaba reduciendo el porcentaje de la grasa total, mejorando la cantidad de masa libre de grasa.
más o menos manteniendo el mismo peso. Es decir, estábamos transformando, entre comillas, la grasa, vamos a decirlo, en músculo. En cuanto al tema de rendimiento deportivo, bueno, pues de alguna forma el HMB ha mejorado pues, la fuerza tanto del tren inferior, del tren superior, de la pierna dominante como de la pierna no dominante. Es decir, que de alguna forma nos estaba beneficiando en cuanto a una de las cualidades que bueno, pues todo deportista busca, es aumentar la fuerza y por otro lado la potencia. Lo mismo a nivel de la capacidad anaeróbica. Se han visto mejoras tanto en pico de potencia media. Es verdad que en el índice de fatiga no se observó, es decir, que esa sensación de fatiga no la mitigaba como tal el propio suplemento, pero sí que mejoró lo que os decía, el tema de pico y media potencia. Aunque, bueno, en este caso no hubo diferencias en cuanto al consumo máximo de oxígeno. ¿Cómo se suele tomar habitualmente el HMB? Bueno, el HMB, digamos, la recomendación habitual en función de lo que hemos visto en los estudios es desde solo 2 semanas, es decir, podemos tomar suplementación durante 2 semanas hasta 3 meses. Siempre se recomienda que vaya acompañado con entrenamiento aeróbico, de alguna forma, pues para obtener esos beneficios de los que hemos hablado anteriormente. Y las cantidades, está siempre recomendada lo que son los 3 gramos día, 3.000 miligramos al día. Es verdad que podemos encontrar HMB en su forma de calcio o en forma libre. En un principio no se han visto diferencias cuando se consume uno u otro, por lo cual, pues bueno, pues muchas veces depende de la marca comercial a la que bueno, pues, tengas acceso o quieras, pues la que te pueda suministrar un tipo u otro. Bueno, en cuanto al tema de la creatina, pues, prácticamente como la cafeína, seguramente que sea uno de los suplementos que más se han estudiado en el mundo a nivel de suplementación deportiva, y no solamente deportiva, porque se está empleando en otros grupos de población. Pues tiene efectos a nivel de síntesis proteica, pues a través de que, bueno, influye a nivel de expresión, transcripción, de distintas vías, vamos a llamarlas, de formación de músculo, llámalas anabólicas como una forma genérica de hablar con ellas. Aparte, tiene la parte de síntesis de glucógeno como tal, es decir, dentro de esas vías anabólicas, una de ellas es la facilitación, vamos a decir así, de bueno, esa recuperación de glucógeno muscular tras ejercicio, por lo cual habitualmente se suele utilizar como un suplemento dentro de esos batidos o esos, vamos a decir, comidas post ejercicio, pero de alguna forma también se cree que parte del mantenimiento de ese glucógeno puede ser debido a al retraso en la utilización de la vía de glucógeno, porque de alguna forma al aumentar la cantidad de fosfocreatina, pues nos permite, digamos, activar el siguiente sistema un poco más tarde, ¿vale? Es decir, que tendríamos las dos vías por las cuales nos podríamos ver beneficiados, en este caso, a nivel de síntesis de glucógeno. Y por último, una vía que no está especialmente explorada y que de alguna forma sí que se ha visto es bueno, pues un efecto antioxidante. Es verdad que bueno, estas son en humanos, pero bueno, estaba más relacionado con temas relacionados con la red mitocondrial, pero a nivel cerebral. Es verdad que hay algún estudio hecho en ratas, pero bueno, casi nadie termina preocupándose, vamos a decir, de esa vía de beneficio que pueda tener la creatina a nivel de antioxidante, puesto que, bueno, al final se ha visto beneficios en otras vías y estas de alguna forma como que igual, pues bueno, pudiera ser la no determinante para que se consiga ese efecto. Pero bueno, ya veis que de alguna forma la creatina se ha visto que reduce la fragmentación de la red mitocondrial infligida, en este caso, por el estrés oxidativo en la diferenciación bueno, de mioblastos. En cuanto a los beneficios a nivel de rendimiento, bueno, pues un poco lo que os decía antes, es decir, prácticamente se han visto los mismos beneficios tanto en deportistas hombres como en deportistas mujeres. Aquí, a través de este metaanálisis también, que estaba exclusivamente realizado con estudios realizados en mujeres, se observan cómo, bueno, pues de alguna forma el beneficio, en este caso, a nivel de fuerza y potencia, igual que hablábamos en su momento del HMB, es bueno, es el que se esperaba como tal cuando se toma este tipo de suplementación en mujeres.
tanto no entrenadas, como es el caso que se presenta en esta diapo. Sí que es verdad, importante también un poco lo mismo, el tema del peso, ¿vale? En este caso no hubo diferencias significativas tampoco en el aumento del peso, pero sí que hubo diferencias significativas en el aumento de la masa libre de grasa, ¿vale? Es decir, que en este estudio es verdad que no se hablaba de la cantidad de grasa como tal, pero bueno, entendiendo que quizá pues, el peso no modificó y sí que modificó la parte grasa, entendemos que de alguna forma será pues, en compensación con una pérdida, una reducción de grasa, ¿vale? Seguimos aquí también con mujeres entrenadas, es decir, que al final la creatina es independiente el beneficio que vamos a obtener, bien que la mujer haya estado entrenando o que sea, bueno, pues una mujer deportista como tal o una mujer que se inicia en el mundo deportivo en cuanto al tema de esos aumentos tanto de la fuerza como de la potencia media que podemos ir viendo en los distintos gráficos. Ya os digo, no me paro a explicarlos con profundidad, creo que gráficamente se ven cómo la fuerza aumenta o incluso el tiempo a la extensión. Seguimos aquí. Es verdad que también hay algunos estudios en los cuales ha habido con ciertas controversias en los resultados, esperando que hubiera esos beneficios a nivel de fuerza y potencia, pero en este caso, en algunos estudios, por ejemplo, este que aparece aquí en pantalla, no se han visto esos beneficios y se cree que, bueno, que pudieran estar relacionados pues, con los protocolos de dosificación, las cantidades de entrenamiento a las que se sometían en este caso a estas mujeres deportistas o, por supuesto, a la capacidad individual, que aquí no la hemos hablado, pero bueno, pensad en eso también, es decir, que cada persona puede ser respondedora o no respondedora a un suplemento, ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo de acción que se creía que, bueno, que por el cual de alguna forma se puede generar este beneficio en cuanto a la fuerza de la potencia? Bueno, pues un poco al aumentar esa cantidad de fosfocreatina a nivel intramuscular, pues que de alguna forma pueda retrasar pues, la fatiga, porque bueno, pues entramos, digamos, en otros mecanismos energéticos un poco más tarde. Y también, bueno, pues de alguna forma a nivel de la expresión génica, como hemos dicho antes, de alguna forma de aprovechar ciertas vías anabólicas con el fin de regenerar músculo, incluso aumentar masa muscular si fuera necesario. Por tanto, la suplementación con creatina es una ayuda totalmente fiable para bueno, el beneficio tanto de la fuerza como de la potencia en mujeres. Lo mismo nos pasa con el tema del trabajo anaeróbico como tal. En este caso, bueno, pues se ve que después de 5 días de carga de creatina, cómo aumenta esa capacidad de trabajo anaeróbico en las mujeres suplementadas con creatina. En el entrenamiento de sprint volvemos a encontrarnos datos similares en el sentido de que, bueno, se ha demostrado que esa creatina va a mejorar lo que son las adaptaciones al ejercicio también de alta intensidad, mejora los saltos, mejora lo que son los sprints repetidos. Ahí tenéis pues, algunas gráficas para que, bueno, entendáis cómo de alguna forma, pues algunos diferentes tipos de saltos, incluso la velocidad reactiva, cómo se aumenta en aquellas mujeres que utilizaron o que se les daba la suplementación de creatina. Entonces se ha demostrado que esta creatina además mejoraba el rendimiento en sprint ciclista, siendo los efectos más pronunciados en las mujeres durante estos sprints repetidos. En cuanto al mecanismo de acción, parece ser que puede estar relacionado también otra vez con la mejora de la recuperación, que en un principio puede reducir la fatiga y volvíamos un poco a las vías de la fosfocreatina intramuscular con el fin de, bueno, pues de tener mayor cantidad y preservar, digamos, otras vías energéticas, lo cual nos permite pues, mantener más tiempo el ejercicio a una mayor intensidad. Tenemos también efectos cardiorrespiratorios, ya que puede reducir en este caso el consumo de oxígeno, incluso en este caso nos habla de retrasando la fatiga, que puede estar todo debido a un retraso en la propia respiración mitocondrial debido a ese aumento, ¿vale? Otra vez, de las reservas intramusculares de fosfocreatina.
Seguimos con el VO2 y el tiempo hasta el agotamiento. En este caso mejora el umbral ventilatorio y el tiempo total de la prueba, pero bueno, es verdad de que bueno, siempre nos encontramos algunos estudios que en función, sobre todo, pues de las cualidades, o sea, de la cantidad de suplemento, la duración del tratamiento como tal, las pruebas tipo, el tipo de mujer y demás, podíamos encontrarnos en algunos, pues como se ve sobre todo en la parte de abajo, que no se han visto diferencias significativas. Fatiga, sí que retrasa la aparición de la fatiga neuromuscular, en este caso se considera que puede estar relacionada con una disminución de ese acúmulo de ácido láctico y amoníaco, que era uno de esos factores endógenos de los que os comentaba, que paso muy por encima, que pueden aumentar lo que es la fatiga y que habitualmente se suelen dar en ejercicios de alta intensidad. Nos sirve también para todo el tema del entrenamiento interválico, de alta intensidad. Algunas investigaciones sí que han visto mejoras, es verdad que en otras no. Ahí siempre bueno, seguimos un poco lo mismo. Os quería presentar un poco de que hay variabilidad en algunos casos de resultados, pero que básicamente dependen de los protocolos utilizados y del grupo concreto de mujeres, de alguna forma, que integraban ese estudio. Bueno, la dosis en este caso, os pongo lo que nos indica esta revisión o este metaanálisis. Se habla de una carga inicial de 20 gramos diarios durante los primeros 5 días y luego posteriormente generar dosis de mantenimiento de 5 gramos. Yo es verdad que si os sirve, un poco con el fin de mitigar el hinchamiento, porque te hinchas de alguna forma que puede generar las dosis iniciales, suelo utilizar dosis ya cortas desde el principio porque, bueno, pues de alguna forma las alargas más en el tiempo y sí que es verdad que, bueno, pues la saturación de la célula muscular en este caso a través de la creatina pues tarda un poco más, pero bueno, pues al final evitas, digamos, ese hinchamiento, ¿no? Vamos a decir así, que te sientes muchas veces más hinchado cuando lo tomas. Bueno, incluso, bueno, aquí os ponía esto que aparecía de la saturación en el cerebro, básicamente porque también, que no he entrado en ello, se ha visto mejoras a nivel cognitivo y de estado de ánimo en mujeres deportistas cuando tomaban la suplementación con creatina, que no he entrado en ello, ¿vale? Bueno, entonces la creatina ya hemos dicho que mejora potencia anaeróbica, sprints, recuperación, que hay otros un poco menos concluyentes como la resistencia o la capacidad cardiorrespiratoria, que puede estar un poco relacionada con lo que vengo diciendo de los niveles basales, que eso no he hablado también, pero claro, también es dependiente de lo que tenían antes de empezar los estudios, el protocolo y las modalidades de ejercicio, pero bueno, tenemos esa parte que nos puede beneficiar. Bueno, pues basándonos un poco en estos principios, nosotros ya en 2020 y entendiendo que los deportistas suelen ser multisuplementados, vamos a llamarlo así, ¿vale? Porque utilizan distintos suplementos, quisimos ver si la combinación de HMB más creatina podía mejorar, en este caso en remeros, tanto el nivel anabólico como la parte de potencia aeróbica, mejor dicho, a través, digamos, de una prueba de esfuerzo con regorgómetro, ¿vale? Y para ello publicamos dos artículos, además de que, bueno, estos eran datos de una tesis doctoral que dirigimos en su momento. Bueno, en este caso lo que vimos es que esa suplementación oral que fue durante 10 semanas eran aproximadamente 3 gramos en hombres, insisto, pero bueno, por eso os decía que teniendo en cuenta todos los precedentes que os he dicho de que, bueno, esto también funciona en mujeres de forma individual, aislada, quizá podamos conseguir estos efectos. Ya os digo, 3 gramos de HMB más 3 gramos de creatina mejoraba en la potencia aeróbica. Es decir, incluso era a nivel sinérgico, que lo podéis ver en esta tabla, ¿vale? Porque lo que nosotros utilizamos fueron 4 grupos, uno de creatina, otro de HMB, otro control y otro que utilizaban las 2 suplementaciones a la vez, ¿vale? Y es verdad que se veía que en todos los grupos suplementados mejoraban, pero que la suma de los dos no eran 2, sino era mucho más, ¿vale? Ahí veis en las distintas potencias cómo, de alguna forma, mientras que la suma pues, se pretendía que fueran pues, 338 en el umbral anaeróbico, en el umbral 4, 1700 o en el umbral 8, 800, fijaros que en la otra, cuando se utilizaban las dos, era mucho más.
¿vale? Es decir, que tenía un efecto, en este caso, sinérgico, que podríamos quizá entender a través de la siguiente diapositiva, ya que también vimos que tenía efecto sinérgico, en este caso, con aumentos de testosterona y cortisol y antagonistas sobre testosterona y el índice testosterona-cortisol, que de alguna forma es un índice que habitualmente se suele utilizar un poco pues, para ver la regeneración interna y demás, ¿eh? Y antagonistas sobre el cortisol, ¿vale? Acordaros que el cortisol es una hormona catabólica, va a dificultar, vamos a decir, pues esa recuperación, mientras que la testosterona de al revés. ¿Vale? Es decir, que nosotros creemos que de alguna forma alguna de las vías que se activaron, bien por una, dos o la suma de las dos, facilitaron esto, lo cual nos produjo beneficios luego directamente con el rendimiento deportivo. Y como tal, bueno, pues un poco llegando a las conclusiones, recordar que esta creatina, hemos dicho que va a aumentar esa reserva intramuscular de fosfocreatina, potenciando esa intensidad del entrenamiento, mejorando la recuperación y favoreciendo la adaptación física a largo plazo. Que esa suplementación con creatina también va a fomentar la hidratación celular, la expresión génica y las respuestas hormonales, lo cual nos va a proporcionar finalmente lo que son los beneficios, en este caso, para mujeres deportistas. Que también facilita la recuperación entre esfuerzos, quizá, bueno, en cierto modo, por ese aumento de las reservas de fosfocreatina, pero que también pueden estar relacionados con el aumento de los niveles de glucógeno, que también disminuyó en este caso el VO2, retrasando la fatiga, seguramente que por un retraso en la propia respiración mitocondrial, que bueno, pues de alguna forma reduce la acumulación de ácido láctico, también mejora los ejercicios de resistencia. Por su parte, el HMB mejora también la resistencia a la biogénesis mitocondrial y genera un ahorro de glucógeno a nivel muscular, reduciendo también ese daño. Que esa suplementación conjunta que os he comentado, tanto de HMB con creatina, durante 10 semanas ha mostrado efectos sinérgicos, tanto en la potencia aeróbica como en algunas hormonas anabólicas y catabólicas, en este caso. Y con esto finalizo lo que es mi exposición y luego, bueno, pues quedo pendiente a las posibles preguntas que haya en el turno de preguntas. ¿Vale? Pues muchas gracias.